El protagonista de nuestra historia es un pobre y honrado fotógrafo que se gana la vida haciendo fotografías de niños en su estudio. Pero cuando el trabajo falla, no tiene más remedio que coger su cámara y salir a la calle en busca de posibles clientes. Hasta aquí todo lógico y normal. Pero... Esto es un matrimonio. ¿Y cómo se lo digo yo? Tengo los nervios a punto de reventar. Ramón. ¡Ramón! Ramón, que con los deportes tiene más que suficiente. Ni te hablo como si no te hablo, si te digo como si no te digo. ¿Has visto el comunicado del gobierno Somos los matrimonios sin hijos? Pues no he visto nada. Pues sí, claro, con los deportes has tenido suficiente, pues mira lo que haces. Sí, pero... Dado este descenso de la natalidad observado por el gobierno de este país, en uso de las facultades que le han sido concedidas, se ve en la precisión de adoptar rigurosas medidas, para lo cual dispone que todos los matrimonios que transcurridos 5 años de casados como mínimo, sin haber tenido descendencia, deberán obligatoriamente aceptar los servicios de un agente especial del gobierno, el cual, debidamente autorizado, tratará de subsanar dicha anomalía. Como verás, Irene, nosotros llevamos ya 5 años casados y nada de nada. ¿Y qué hacemos? Porque ya no somos jóvenes y no nos queda mucho tiempo. ¿Qué hacemos? La ley es la ley, hay que cumplirla. O sea, que a ti no te importa que yo con un señor que... Vale. La vida es un sacrificio, cariño, y por lo tanto no te pongas así. Yo ahora he de marcharme a trabajar. ¿Cómo quieres que me ponga? Tu maldito periódico. El buen fotógrafo de nuestra historia, en su deambular en busca de clientes, llega a casa del matrimonio y... Llama. 1, 2, 3. ¡Allá va la máquina! Buenos días, señora. Buenos días. Yo venía... Sí, ya sé. Ya he hablado con mi marido y él está de acuerdo de que tarde o temprano tenía que llegar este momento. Pero póngase como si estuviera usted en su propia casa. La verdad, señora, los niños son mi verdadera profesión. No se preocupe, no es culpa. La culpa es solo mía. Así que cuando usted quiera, podemos empezar. Primero, tenemos que hacer varias posturas para probar. Mire, una en el hall, de pie. Otra en el comedor, sentados. Después en la cocina, a gatas. Algunas en el diván, jugando. Un par de ellas en el baño, entre la espuma. Y después varias en la cama. ¡Caramba! ¿Y para qué pasa? Es que verá usted, muchas veces la primera no sale por mal enfoque, por haberse movido demasiado, por estar sucio el objetivo, o por sacarla a destiempo.
unas muestras de mi trabajo profesional. Mire qué niños más preciosos. Ay, es que sobre todo es una verdadera monada. Pues aquí como le ve, le hice en un autobús en marcha. ¿En marcha? ¿Y delante de la gente? Oh, no. La gente muy comprensiva así para un lado, para no molestar. La madre del niño es artista y quería darle publicidad al asunto. Pero mire qué pasa. ¡Ay, son gemelos! Sí, señora, son gemelos. ¡Ay, qué ricos! ¡Ay, qué cosa más mona! Mire, les hice en un parque público hace 2 años. Me costó mucho, no crea usted, porque me hicieron ir detrás con el aparato. Las palomas se me posaban en él, no dejándome trabajar a mí. Menos mal que me ayudaron 2 guardias. Sí, no tiene importancia. Pero mire, ahora si usted quiere, podemos comenzar. Primero, prepararé el trípode. ¿El trípode? Sí, es que verá usted, tengo que ponerlo, preparar el trípode porque tengo muy grande el aparato y necesito apoyarlo en el trípode. Señora, pero si yo cada vez entiendo menos a las mujeres, por nada se desmaya.